Bienvenidos y bienvenidas a Entropía, el podcast donde exploramos el mundo de la investigación, desarrollo e innovación. Exploraremos avances en diferentes disciplinas y descubriremos cómo impactan en la sociedad. Desde un enfoque humanista. Acompáñanos a esta aventura. Entropía. ¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del programa Entropía. En esta emisión tenemos el placer de contar con el doctor Luis Antonio Andrade Rosas, un destacado economista y académico con una trayectoria muy relevante. El doctor Andrade cuenta con un doctorado en Economía por el Colegio de México y ha dedicado más de 2 décadas a la docencia y a la investigación, explorando temas críticos como la política fiscal, la desigualdad, el crecimiento económico y sobre todo la corrupción. Además es líder de un proyecto de investigación que aplica modelos económicos matemáticos a políticas públicas, abordando cuestiones sociales y de bienestar. Pues bienvenido, doctor Luis Andrade, hasta que se nos hizo que nos acompañara en el programa. Muchas gracias, doctor Cristian. Gracias, Rodolfo. Precisamente hoy cumplo 11 años aquí en la Universidad de La Salle. Genial. Sí, y bueno, realmente estoy muy encantado tanto de dar clases como la libertad que me han dado los jefes de investigación en hacer mis áreas de manera libre, podríamos decir, implementando algunas estrategias de economía que aprendí en mi doctorado y con la base matemática y probabilística que de alguna forma también forjé. Perfecto, doctor Luis, muchas gracias por acompañarnos. Quisiéramos comenzar, usted como dijo Cristian, usted es tiene el doctorado en Economía por el Colegio de México. Uh-huh. ¿Qué se dedica a un economista en investigación? Podemos hablar de químicos, de ingenieros, de físicos, pero un economista, ¿por qué es importante la investigación en economía y a qué se dedica un doctor en economía? Bueno, yo cursé el doctorado en Economía del Colegio de México porque era más cuantitativo, era más de relacionarlo con cuestiones estadísticas, cuestiones matemáticas, y como yo de licenciaturas soy matemático, quise ver cómo podría implementar mis modelos matemáticos a cuestiones de decisiones, tanto del gobierno como de las empresas. Entonces, ¿qué hace un economista con bases cuantitativas? Medir si las políticas estratégicas del gobierno, fiscales, ¿qué es una política fiscal en términos de gobierno? Aumentar, disminuir impuestos, dar subsidios. ¿Cuáles son las políticas monetarias que manejaría también el gobierno, que en este caso sería el Banco de México, porque son instituciones independientes? Pues subir la tasa de interés, bajarla para atraer inversión, para atraer clientes o para mantener la cuestión de inflación. Entonces, impuestos es la parte de política fiscal. Entonces, este tipo de instrumentos a través de política monetaria y política fiscal, un matemático con base, más bien un economista con bases matemáticas, con bases probabilísticas, podría medirlas y podría ver si esas estrategias son óptimas o no. Ese es un punto que podría ser un economista en términos de cuestiones fiscales y monetarias, pensando en el gobierno. Pensando en la empresa, también se podrían hacer estudios para la empresa en términos de análisis de mercado, oferta y demanda, que son clásicos. Cómo posicionar tu producto, cómo venderlo más, cómo capturar lo que va a hacer la otra empresa. Hay una materia que a mí me encanta mucho, que se llama teoría de juegos, que son estrategias que tú implementas como empresa, incorporando al otro jugador u otros jugadores que podría ser la competencia. Ayer precisamente nuestro jefe de investigación, doctor Gómez, hablaba sobre la guerra entre empresas para posicionar el producto. Eso es la parte de teoría de juegos, que la verdad es a mí lo que me encanta, y mis proyectos de investigación están basados en eso. Hay un término que, y además nos podemos hablar de tu doctor. Sí, sin ningún problema. Adelante, Cristian. Perfecto. Por supuesto. Bueno, perfecto, doctor Luis. Es que de repente la formalidad ante todo. Hablabas de un término cuantitativo. Sí. ¿Qué es eso de cuantitativo? Por ejemplo, algo muy corto. Ahorita acabo de terminar un trabajo con unos colegas de humanidades, el doctor Echeverría y la doctora Vallejos, sobre el ciberbullying.
Y entonces tú podrías vender la idea a través de gráficos. No quiero decir que sea poco o mucho, simplemente puedes vender la idea con porcentajes, con diagramas de cajas y brazos o histogramas diciendo el porcentaje de ciberbullying que se hace en las escuelas es tanto, es tanto. Pero si tú puedes decir cuáles son las causas o prevenciones para erradicar o disminuir el problema del bullying, puedes saber que si tú controlas a través de disminuir las bromas entre personas, puedes a través de modelos matemáticos, de estimaciones, de proyecciones, decir, si tú disminuyes 1% o 2% este problema, el ciberbullying, la probabilidad de cometer ciberbullying puede disminuir 7%, 8%. Esos son los modelos cuantitativos. Te dicen números a través de estrategias. Más allá de lo yo creo, pienso, Ajá. siento. Lo probablemente, ¿no? Ahora, en términos de empresa, si tú quieres posicionar tu producto y tener más clientela, si tú bajas 1% el precio de tu producto, podrías aumentar 15 o 20 clientes más. Okay. Entonces, eso de medir a través de números son la parte cuantitativa que me estoy refiriendo. Y bien interesante porque uno creería que cuestiones como el bullying o algunas cuestiones que sociales pues no se pueden traducir en números. Ahora comento un trabajo que nos acaban de publicar hace año y medio al doctor Felipe Gaitán y un servidor sobre la religión, la catolicidad. Metimos modelos econométricos que son cuantitativos y dijimos, si la corrupción, las extorsiones, la violencia aumentan en 1000 unidades, imagínate, 1000 asesinatos menos, ¿cuánto aumentaría el catolicismo en ciertas regiones? Entonces te lo estamos traduciendo en números. Y esa es la parte que acabas de mencionar. O sea, pareciera que las cuestiones sociales solamente puedes medir en porcentajes y eso. También puedes decir a qué se debe, quiénes afectan más. ¿Qué pasaría si tú como político, como gobierno, dejas, por ejemplo, puedes cubrir 1000 muertes menos, por ejemplo? Puedes erradicar a 1000 personas menos de la pobreza. ¿Qué pasaría con la inversión a través de China, Estados Unidos para ciudades como México si tú como gobierno pudieras disminuir violencia y pobreza? ¿Algún ejemplo que tengas, Luis, sobre tal vez, no sé si has trabajado sobre educación, por ejemplo? Sí, claro. Hace como 3 años publicamos un modelito sobre trampas de pobreza. Eso quiere decir que si por mucho que tú inviertas en dar subsidios, no quiero mencionar sobre el actual gobierno, pero pensarías que la gente va a salir de la pobreza. Nosotros hicimos un modelo con un colega que se acaba de retirar, este era el jefe del doctorado, el doctor Carlos Jiménez, sobre aumentar la educación, sacar 1000, 2000 egresados más y con eso pensar que el crecimiento económico, en términos de el crecimiento económico es la diferencia de cómo va aumentando tu Producto Interno Bruto año con año. Entonces tú pensarías que la gente educada podría aumentar más ese porcentaje de crecimiento. Exacto, tú en un país más educado. Pero no es así, porque si tú educas a todas las personas, si los educas para ingenieros, para abogados, ¿dónde pones a los demás puestos? ¿A quién se va a encargar de recolectar la basura, de hacer jardinería, de lavar coches, de la mecánica? Entonces, esos resultados de que aumentar a través de la educación, meterle más en términos de dinero a la inversión en educación, haría que tu crecimiento económico aumentara. No, o sea, realmente no tuvimos significancia en esos resultados con datos reales en términos de 39, 43 países homologados con las mismas condiciones. Entonces, nuestras conclusiones, porque al final cuando tú terminas un artículo, Cristian, no vas a contradecir, tienes que meterle una discusión. ¿Qué dicen tus resultados a la realidad? Entonces, cuando ves que meter a la educación no fue factible para crecer más como país en términos de economía, que esa es la parte también que hacemos nosotros en crecimiento económico, pues te vas a la realidad y dices, es que es cierto, o sea, no todo el mundo puede ser ingeniero, no todo el mundo puede ser investigador.
O sea, porque no hay plazas para todos, punto. Sería el cierre como decir, mi modelo es correcto, por eso no fue significativo. Y todo con números, todo comprobado. Exactamente, todo con probabilidad. porcentajes y eso. Lo que dicen, el dato duro. Muy bien. Entonces, Cris, o sea, las matemáticas no nos tienen que dar miedo, sirven para exactamente todo, ¿no? Para medir influye en nuestra vida, las utilizamos en en todo momento, a veces sin darnos cuenta, ¿no? Sí, por ejemplo, ustedes han escuchado sobre los bienes necesarios, los bienes básicos de una canasta. Ok. O sea, hablando Claro. en términos básicos, en términos económicos. Por ejemplo, la sal es un bien básico, lo necesitas, el agua también, algunas frutas y verduras. En términos económicos, le llamamos bienes inelásticos. Inelásticos. ¿Qué quiere decir esto? En términos de demanda, cuando tú vas al mercado y ves los precios, si están elevados, tú dejas de comprar, pero no dejas de comprar lo necesario, lo sigues necesitando. Solamente que si te aumentan 3 veces el precio, tú dices, no, pues con la pena, o sea, no lo voy a desaparecer, pero sí lo sigo comprando. Entonces, hay bienes necesarios o inelásticos que aunque tú les aumentes el precio, el doble, el triple, tú los sigues consumiendo porque son bienes necesarios. Entonces, a los economistas eso se le llaman bienes inelásticos. Inelásticos. ¿Tú conoces? Porque tu cantidad comprada reacciona menos que lo que aumentó en el precio. Un automóvil, un departamento es un bien elástico, porque tú lo subes al doble y automáticamente dices, no, ya no lo quiero. O desapareces la compra. Eso lo llevamos los economistas con matemáticas, con números, a la interpretación. ¿Cuánto desapareces? El 1% de mi cantidad, el 3% de la cantidad. No solamente dices, dejas de comprar. No, los matemáticos, los economistas cuantitativos vamos más allá. ¿Cuánto dejas de comprar? 3%, 4%, te lo damos en números. Y al final, cuando en estos dos artículos, con el doctor Gaitán, con la doctora Echeverría, el doctor Echeverría, la doctora Vallejos, cuando le dices, si tú puedes interpretarles a los de la revista con números, con cuántos dejan de pertenecer a la parte católica, cuánta gente deja de hacer bullying, ese es un boom para la parte de sociológica o de sociales que de alguna forma no se ha hecho. Desigualdad y crecimiento económico son dos materias o áreas que están presentes en tu vida, doctor, de investigación, de acuerdo con los datos que investigamos. Sí. No, en ese sentido, bueno, uno creería que es lógico que entre mayor educación, mejores condiciones de vida y crecimiento económico. De acuerdo. Y nos has comentado que no es así, de acuerdo con la investigación. ¿Qué ha funcionado en otros países? ¿Qué es lo que sí ha funcionado para un mayor crecimiento económico? Y sobre todo el punto que tocas, para un mayor crecimiento económico y una menor desigualdad. Países como los nórdicos, Suecia, Noruega, Islandia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, incluso Canadá, hablando del norte de América, tienen estrategias de impuestos y leyes de impuestos y en términos de cuestiones legales que no se pueden violar la ley tan fácil. Ahí en términos de impuestos, los impuestos, además de que son muy altos, son impuestos tú pensarías que aquí fuera nada, pero son impuestos, perdón por la parte coloquial que voy a tocar, por escupir, por masticar chicle en algunos países. Y yéndonos menos críticos, por rebasar la cebrita del camellón. Entonces, obvio, por volarte un naranja, un semáforo. Entonces, por cualquier cosa te ponen impuestos y son impuestos elevados. La ventaja de ahí es que hay una menor corrupción. También la corrupción se puede medir en términos de números. Ahorita tocamos esto si quieres. Estos países, aparte de que ponen impuestos elevados y por todo, tienen una menor corrupción respecto a todos. Es decir, todo lo que recaudas está transformado, no para ellos, en bienes públicos. Las escuelas son gratis.
parques, Las centros de parques son bienestar. gratis. Una escuela de natación es gratis para los individuos. Los parques están condicionados con todo lo que quieras. La seguridad, puedes andar en la noche y no te pasa nada. Bueno, también seamos sinceros. En algún momento pasaron por cuestiones críticas como la de nosotros. O sea, eso no se puede negar. Las guerras europeas, por ejemplo. Entonces, pero ahorita eso hace que la desigualdad, que a partir de los impuestos y que ellos los distribuyen en bienes públicos, también en términos de empleo, en materia de empleo, sus ingresos son elevados. O sea, yo hace 3 semanas fui a un congreso a España y el salario mínimo, el mínimo, ahora sí, el mínimo que gana una persona son 1,000 euros, son 20,000 pesos. No ves sueldos de 10,000 pesos. O sea, el que te atiende en el hotel, el jardinero, el constructor mínimo gana de 20,000 pesos para arriba en términos de 20,000 pesos, de pesos mexicanos. Eso sí, los precios están elevados. Sí, sí, la renta del piso, por ejemplo. Por Todo ejemplo. eso se ve un Sí. poco complicado. Me gustaría retomar, lejos del ejemplo de España, en estos países nórdicos, aproximadamente cuál es el porcentaje de impuestos que se pagan. En México tenemos un 16%, aparentemente. Hay otros impuestos ahí medio ocultos, pero en los países nórdicos, ¿cuál es más o Yo, menos? yo creo que yo pensaría que es el mismo. O sea, realmente no me he puesto a investigar. No es tanto que sea mayor, sino que hay menos evasión. Okay. Son las leyes, más bien se van posicionando a través de multas. O sea, si tú evades, no solamente vas a pagar tu 16%, el 18% que evades, sino que cuando hablamos de cuestiones legales, o sea, violarte la ley en términos de no pagar impuestos, ahí es donde también el país es muy estricto, te puedes ir desde la cárcel hasta pagar tanto lo que tenías que pagar el 18% y la multa puede ser el doble o el triple. Eso tiene un efecto hasta cultural, ¿no? O sea, ahí ningún dueño de televisora podría evadir impuestos, No. por ejemplo, ¿no? No, por supuesto. Y ni irse a juicio, ni mucho menos, como hay ejemplos en este país. Y son los países con menos extorsiones, con menos corrupción. Oye, Luis, pero ¿no también tendría que ver algo en cuanto a la cantidad poblacional de los países? Que México, por ejemplo, como es muy grande y puede tener un menor control hacia estos temas. No necesariamente, por ejemplo, Alemania son 80 millones de alemanes. Entonces, prácticamente, pues no es tanto, bueno, 40 millones que nosotros, menos que nosotros, pero no es tanto por la población. O sea, hay países con mayor población, por ejemplo, la misma China, o sea, está creciendo mucho y está poniendo leyes. No solamente es de hacer productos o hacer tecnología, sino también implementar las leyes, lo cual también eso ayuda mucho. Hay una obra muy interesante de finales de los 90, que en América Latina se hizo la traducción por ahí del 2009, El costo de los derechos, de Stephen Holmes y Cass Sunstein. Y precisamente ellos señalaban, hay que pagar impuestos porque los derechos cuestan. Pero también se hace el planteamiento, bueno, hay sociedades como en América Latina, donde de poco serviría incrementar los impuestos porque precisamente la corrupción, incluso institucionalizada, pues impide que esos impuestos se conviertan en la materialización o se materialicen en derechos, sobre todo de prestación, ¿no? Derechos sociales. Entonces, estamos también bajo esta misma situación. ¿Tendríamos entonces que revisar los modelos o los sistemas anticorrupción en nuestros países? Por ejemplo, sí hay que reconocerle algo que ha hecho la actual administración en términos de... Se ha ido el problema que ha tenido esa actual administración ha sido por cuestiones de violencia y otras cosas, pero en términos económicos, lo que hizo fue de no va a haber corrupción, no va a haber extorsiones, no va a haber permisos gratis, etcétera, independientemente de que sigan cosas contrarias, ¿no? Pero, por ejemplo, 2 puntos muy importantes, lo que acaba de decir Rodolfo de una televisora que pudiera evadir impuestos, lo que sea. Esto podría haber una negociación con con Hacienda, digamos, o que implementa los impuestos. Se llama extorsión, punto. O sea,
no puedes extorsionar a la gente, a los directivos o a los que hacen las leyes, ¿no? Por ejemplo. Y aquí se ha escuchado mucho, ¿no? A lo mejor sí. Una cosa es evadir impuestos o no tanto evadir, librar impuestos a través de bienes públicos u obras de caridad, las becas etcétera. La otra parte que decías de los derechos de propiedad, eso es muy, muy padre en términos legales. Hay un tema sobre impuestos que se llaman externalidades. Hay externalidades negativas en donde una empresa, por estar produciendo, puede arrojar desechos al río y le provoca un problema al que cría truchas, por ejemplo. Le está matando toda su producción. O al que cría o al que produce en términos agrícolas algo. En términos de impuestos, hay una solución. La misma empresa puede pagar los derechos de propiedad. Se escucha mal, pero así eso es, por contaminar. Pues, o puede absorber un equilibrio es absorber a la empresa de abajo, a la que contamina, y listo. Nos fusionamos, y si yo te estoy ocasionando daño, yo mismo lo resuelvo porque ya te compré. Eso es lo que se ha permitido en las grandes economías. Eso en términos, Cristian, regresando a tu pregunta original, Rodolfo, esto es matemáticas, se puede medir con matemáticas. Claro. ¿De qué tamaño es el impuesto para que haya ese equilibrio? Y esto de derechos de propiedad, en términos legales, en términos de tu carrera de abogado, existe y se puede implementar sin ningún problema. Hay una declaración de Río, son los principios de Río en 1992, si la memoria no me falla, que son principios de corte ambiental. Y en ese sentido, uno de los principios es el que contamina paga. Sí. El que contamina paga. Y entonces el impacto ambiental, por ejemplo, una empresa que contamina, se hace una medición al respecto de cuánto costaría, por ejemplo, tratar de resolver ese problema que surgió a partir, por ejemplo, el río Sonora, ¿no? En México, que echó sus desechos a través de el Grupo México, ¿sí?, en el río Sonora, y precisamente muchos agricultores se vieron afectados porque la tierra prácticamente quedó infértil. Entonces también ahí el economista tiene ahí su lugar. Sí, claro, por supuesto, y eso lo miden. O sea, por ejemplo, Tesla, que se instaló en Monterrey, te damos todas las condiciones, te hacemos incluso hasta un pozo de agua, y los consumidores y los pobladores dijeron, oye, espérame, pero si hay miles de colonias que fundamos incluso la ciudad que no tenemos agua, entonces tú de alguna forma le estás dando el derecho de propiedad de tener incluso los recursos naturales, o de contaminar, o de escasear más el bien. Pero de todos modos, al final también se evalúa, y desgraciadamente, a través del empleo que va a generar Tesla, por ejemplo. Entonces tienes que llegar a un equilibrio. Y, por ejemplo, los países socialistas sí cuidan todo eso, y por eso cierran sus fronteras a la inversión extranjera. En términos económicos, todo está a través del gobierno, y las mismas empresas son del gobierno. Hay un trabajito que acabo de publicar. Usted publica mucho. Usted publica mucho. A ver si podemos hablar también de una revista por ahí. Pero son puras aplicaciones. Acabo de publicar un artículo sobre cuál es la cantidad de impuestos que le debes de cobrar a las cigarreras o a las empresas de tabaco para evitar el número de muertes. Aquí en México. En México lo hice con datos de la empresa. Hay una empresa de tabaco en Los Tuxtlas, en Veracruz, en San Andrés Tuxtla. Antes, en los 80, ella producía todo el insumo, el tabaco, para Raleigh, por ejemplo, para Marlboro, en aquel entonces. Y entonces todavía sigue haciendo, pero puro tabaco. Entonces, si tú quieres un buen tabaco veracruzano o mexicano, lo puedes conseguir ahí. Fabricar tabaco no es tanto que te produzca daño al que fabrica lechuga, al que fabrica pepino de al lado, que sería una externalidad negativa en términos económicos. Pero fabricar tabaco, incluso fumarlo o no fumarlo, ocasionas muerte. Entonces,
yo en vez de medir cuánto daño le hacía a las empresas de al lado, como las de legumbres, si quieres, yo medí cuántas muertes podría ocasionar el fumar 2, 3 tabacos al día y cuánto impuesto se le debería de pagar. Entonces, en términos de, por ejemplo, de impuestos, también esos impuestos a la propiedad, impuestos a las externalidades negativas, todo eso se puede medir. Y te digo, ¿por qué retomamos la parte de impuestos? Por la pregunta original, desde mi punto de vista, ¿qué están haciendo bien los otros países de primer mundo para crecer el doble, el triple? No tanto el doble, porque esto es relativo, Cristian. Cuando tú ves que un país creció el 3%, tú dices, sí, ok, pero ¿en relación a qué? ¿En relación a ti o en relación al año pasado? Con relación al resto del mundo. Por ejemplo. La lectura en contexto, ¿no? Puede haber crecimientos en diferentes contextos. Por ejemplo, tú cuando dices, China o Costa Rica o Argentina creció el 18%. Sí, pero el año pasado estaba en menos 36. En menos 36, ¿quién no va a crecer? Ya sería el colmo no crecer. Por ejemplo, en pandemia, cuando tú escuchaste del 2019 al 2020 que bajaste menos 10%, para poner bien en referencia al número en términos económicos, que es lo que estamos hablando. Si en 2019 el país produjo 1,000 unidades, ¿sí? Mesas, computadoras, autos, tomates y eso, así se mide el PIB, en unidades de producción. En 2019 tu producción fue de 1,000 unidades. En 2020, por cuestiones de pandemia, diciembre, bajó a 200 unidades. Entonces tú haces una comparación muy fácil, 100 menos 200 sobre la unidad inicial. Eso es negativo. Todas las economías bajaron su crecimiento en 2020 por cuestiones de pandemia. En 2021 todavía hubo una ligera disminución. Y en 2022 todos estábamos en 8%, 10%. Y tú dices, ¡wow! Ajá, pero tu crecimiento lo reportas como 8%, 10%. Ninguna economía crece a 8 a 10%. Pero si tú 3, 4%. Pero si tú inicias en menos 7, en menos 6, pues obvio. O sea, hace el conteo, todo el mundo está en 10%. Pero ya cuando en cuestiones sanas, como ahorita, si tú estás en 2%, la expectativa es que estés el año que viene en 4%, 5%, que es lo que tú dices, aumentar 3% por año. Estábamos tan mal que cualquier cosa buena se amplifica. La magnificas. Cuando el dato real u objetivo tendría que ser sobre una estabilidad, realmente cuánto vas creciendo, ¿no? Exacto. Otro punto bien importante en términos económicos que quisiera aterrizar es la tasa de interés. Esa la maneja el Banco Central. En México, cuando estábamos en cuestiones de pandemia, que las empresas cerraron y la gente no compraba nada porque guardaba su efectivo, o los que no tenían empezaron a sacar a sus hijos de las escuelas, las matrículas cayeron, por ejemplo, por hablar de la universidad. ¿Qué hizo el Banco Central? Baja las tasas de interés de 4% a 2%. O sea, en vez de deber un 4% de intereses, vas a deber 2% o 1%. Todo el mundo corrió a los bancos a pedir dinero, no solo para saldar sus deudas. Sí, lo que quería hacer el banco, es que llegaran los negocios a pedir dinero y poner negocios. No llegaron los negocios, todos los consumidores corrieron a pedir dinero y empezaron a comprar a lo que sea. O sea, lo que no tenían lo empezaron a comprar. Empezaron a cubrir sus deudas de matrícula, de hipotecas, etcétera. ¿Qué pasó ahí? La demanda se fue para arriba sin alterarse la oferta porque los productores no corrieron al llamado de los bancos. Eso ocasionó una inflación en México que a finales del 2021, a mediados, perdón, llegamos a 10%, 11%, pero por esas malas estrategias de tasas de interés. Hablando en ese sentido, bueno, ya nos has comentado el gobierno, etcétera.
Vamos ahora al tema de las empresas. El ejemplo que nos comentas es, bueno, ok, los bancos tomaron esa decisión para que motivar a las empresas. ¿Cómo puede una empresa ayudar al crecimiento económico o reformulo la pregunta, ¿cómo una empresa puede vincularse con esto de la responsabilidad social? Ok. Las empresas son digamos, el motor del crecimiento económico aquí en México. Las empresas privadas. O sea, por eso la inversión extranjera es importante aquí en México, porque generan empleo. Si uno no tiene empleo, no puede consumir. Entonces es un círculo. Tú tienes empleo y puedes consumirle a la empresa Oxxo, por ejemplo. El mismo dueño de Oxxo puede mandar a su hijo a estudiar a La Salle. La Salle nos paga a nosotros. Entonces, hay un circular de dinero, el circulante. Cuando tú ves una economía con circulante, el circulante es el dinero que tenemos en los bolsillos o en los bancos, el que tenemos disposición o lo que puedes sacar de los cajeros, tu economía está sana. Cuando no veas circulante, cuando veas puestos cerrados, cuando veas despidos de trabajadores, entonces tu economía está mal. ¿Cómo las empresas pueden ayudar a esta cuestión de responsabilidad social? A través del empleo, a través, no tanto subir ingresos, eso se va ganando con el tiempo, pero a través de mantener las condiciones laborables, por ejemplo, aumentar el empleo, mantener el empleo y obvio, de alguna forma exigiéndole al trabajador, ¿no? Que cumpla con lo mínimo. Yo creo que esa es parte de la responsabilidad social en términos de las empresas. En términos económicos, yo creo que es muchísima su participación. Oye, Luis, al principio nos estabas hablando, nos diste como algunos términos acerca de microeconomía, macroeconomía, teoría de juegos, econometría, que todas estas sabemos que son materias de una ingeniería, aunque no lo crean, en una ingeniería de la ingeniería económica que se da aquí en la Universidad La Salle. ¿Nos puedes platicar un poco acerca también de este proyecto en economía de la licenciatura en ingeniería económica? En 2015, yo entré en 2013 y 2014 como investigador. En 2015 se me acercó un financiero, Jorge Lomelí, la verdad muy querido por la universidad, que en conjunto con el doctor o el maestro, un financiero. ¿Qué diferencia hay entre un financiero y La parte hace cuestiones, perdón que lo diga, hace cuestiones de bolsas de valores, punto, se dedica al financiero. Okay. El economista hace análisis de fiscal, monetario y análisis de mercado de precios y cantidad, etcétera. Pero el financiero está más enfocado en la cuestión de bolsas de valores y activos. Exactamente. Por poner un ejemplo y una respuesta rápida, ¿no? Claro, perfecto. Y un ingeniero, que en aquel entonces era el director de ingeniería, el doctor Atenógenes. En 2015 me dice Lomelí, él era investigador aquí en negocios. Oye, Luis, estamos pensando en crear una carrera para competirle al ITAM con una que tiene en términos de cuestiones de ingeniería económica. Pero ¿cómo ves? Pero le queremos dar otro apellido, ¿no? Y yo pienso que podría llamarse Ingeniería Económica y Financiera. Desde 2015 empezamos las reuniones. Yo me encargué de los programas de economía, Jorge de financiero y el doctor Atenógenes, el maestro Atenógenes, de la parte matemática y otras cuestiones, ¿no? Y después de 2 o 3 años conjuntas con los de planeación curricular y eso, en 2018 empezó la primera generación. Yo estaba dando clases en actuaría, teoría de juegos y econometría. Hubo una reestructuración ahí en la carrera de actuaría, para bien, y desaparecieron las materias de teoría de juegos y le hicieron una sola, teoría económica. Y entonces a mí ya no me convenía quedarme en actuaría y me cambié a ingeniería económica, pues cómo no, la carrera que de alguna forma participé en el diseño. Y poco a poco fui entrando porque había como un respeto a los que ingresaron a respaldar a la materia como profesores. La materia de teoría de juego, la materia de micro, la materia de proba, que son las que a mí me encantan y eso, pues estaban ocupadas.
Y yo tardé en 2 años como en posicionarme, en decir, esas materias a partir de ahorita ya son mías. Y yo ayudo mucho a la carrera, a la coordinación, trayendo maestros, la parte económica, la parte de las matemáticas básicas, la parte estadística, y yo me hago cargo de la parte microeconómica, la parte de econometría, la parte de probabilidad. Más bien estas dos, micro y pruebas, son las que yo ayudo mucho y son las materias que yo imparto. A partir de ahí, formo talleres de economía aplicada con los chicos, que nos vemos cada 15 días, y estos mismos chicos son mis, de alguna forma, espectadores en digamos, un proyecto que tengo cada año, cada semestre, y que se ha posicionado poco a poco, que es el Seminario de Investigación en Mercado Laboral. Y que podemos encontrar su contenido en la página de Facebook. Exactamente, en la lista de reproducción de la Vicerrectoría de Investigación, en el canal de YouTube de la Universidad de La Salle, México. Exactamente. Bueno, me gustaría preguntarte, Luis, algo relacionado también con salarios. Coordinas una revista, ¿no? que guarda relación con este y otro tema. En México, pues vimos que en este sexenio hubo un incremento considerable en el salario mínimo. ¿Nos podrías decir, desde tu perspectiva, cuáles son las consecuencias positivas, negativas al respecto de esto? Muy bien. Esta es una pregunta muy buena y realmente, de hecho, he sacado un par de trabajitos al respecto. Otras publicaciones. Otras publicaciones. El doctor Andrade publica mucho. Sobre todo... Y no en Face, ¿no? No hay. No, de hecho no tengo. Pero bueno. Y lo que fui a platicar en el Congreso de Economía Aplicada en España fue sobre causas, consecuencias del aumento del salario mínimo. El salario mínimo lo determina la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, se llama la CONASAMI, en donde toma consideraciones por parte de las empresas y de los sindicatos. Perdón, Luis. Estamos en el entendido que la gente cree, o al menos se puede creer, que al aumentar el salario mínimo es como lo mejor, ¿no? O sea, si estás aumentando el dinero, pues obviamente tú recibes más. Estamos como en ese acomodo, digamos, ¿no? Que es el supuesto Exacto. de todos. Muy bien. Es el supuesto de todos. De acuerdo. Y es la pregunta... ¿A ti te molestaría que te aumenten el salario? Exacto, es a lo que me refiero. Si nos aumentan el salario en cualquier empleo o en general, pues vas a decir, pues me conviene, ¿no? O sea... De hecho, este artículo que mandé al Congreso habla de dos personas, dos trabajadores, así como lo acabas de decir, que están contentos con el aumento y otros que no están contentos con el aumento. Y tú dices, caray, ¿cómo puede haber personas que no estén contentos con el aumento? Entonces, en términos económicos, en términos de teoría de juegos, se llaman tipos de jugadores. El tipo que está contento y el tipo que no está contento. Tu empresa deberías de percibir quién está contento y quién no está contento. Nadie te va a decir. O sea, por ejemplo, si tú como jefe de Rodolfo le preguntas, ¿estás contento con tu aumento de salario? Todo el mundo te va a decir que sí. Pero no es cierto. Quieras o no, y hay literatura, y te voy a decir las causas. ¿Por qué no están contentos con el salario mínimo? Hay literatura que la sostiene, que existe un porcentaje de personas, de trabajadores, que no están contentos con el aumento del salario mínimo. ¿Por qué? Porque pueden exigirle más carga laboral de entrada. Esa es una literatura que te sustenta eso. Que piensan que van a aumentar los precios, te aumentan 10% el salario mínimo y los precios se van al 30%. De algo se tienen que mantener las empresas. Va a aumentar los salarios. El aumentar salarios es un costo para las empresas. ¿De dónde recuperas tus costos? Aumentando precios. Entonces hay ¿Un efecto dominó? Hay mucha gente que piensa que a través del aumento salarial las empresas ya pueden aumentar el precio y por lo tanto dices, no, pues no me conviene, mejor que no lo aumenten, por eso no estoy contento. No es cierto. O sea, la inflación se ha dado por otras cuestiones, no solamente por aumentos en salarios. Entonces, realmente sí existe ese tipo de personas, de trabajadores que piensan que no existe, que no están contentas con un aumento salarial.
ahí podemos hacer un corte. Hoy está buena la charla. Entonces, retomamos nada más así como frase matadora. Entonces, no es cierto que todas las personas estén contentas. No, con no es el cierto. salario. No es cierto. O sea, sí hay un porcentaje, quizá menos, que... Ok, incluso te voy a decir qué porcentaje de la población, en dónde están situados, hablando de deciles, hablando de estratos. Los estratos se manejan mucho en la cultura de Colombia, la economía colombiana. Ustedes conocen mucho de Estrato Colombia, uno. ¿no? No mucho, realmente. Pero he escuchado, ¿no? Estrato 1, estrato 2, estrato 3. Aquí son, pues, los niveles, ¿no? Digamos, Pero ya marcado, Rodo. económicos. O sea, es decir, está marcado a Sí. qué estrato perteneces y a partir de ahí también el pago de impuestos o el acceso Por a ejemplo. algunos apoyos. Sobre todo tu casa, ¿dónde está? ¿En qué barrio? Y eso es el estrato. El términos de... Y que sí cuánto ayuda al fin y pagas. al cabo, ¿no? Ok, el aumentar salarios ayuda solamente a un porcentaje de la población, a los que se les paga y su salario está ligado a salarios mínimos. O sea, si yo gano 4 salarios mínimos y aumenta el salario mínimo, bienvenido. O sea, no solamente tengo que estar en la población más baja para que un aumento salarial me beneficie a mí. Entonces, obvio, a todos los que su ingreso están vinculados con salarios mínimos, les ayuda muchísimo. O sea, si tu ingreso no está relacionado con salarios mínimos, pues no pagas. Un taxista me decía, oye, yo, ¿cómo me voy a beneficiar por el aumento del salario mínimo? Te vas a beneficiar indirectamente, porque si la gente relacionada con, que es prácticamente 30-40%, que está beneficiada por el aumento del salario mínimo, y a ellos les aumentan su ingreso, pues feliz de la vida, en vez de tomar un transporte, va a tomar tu taxi. O sea, te da empleo prácticamente. Directamente se ven beneficiados. En términos de violencia, el país se ve beneficiado. O sea, no solamente en términos económicos, sino en términos sociales, también de educación, de salir de la pobreza, de menos violencia, etcétera. De salud, por ejemplo. Entonces, sí hay un gran beneficio y sí es un mito esto de que te van a aumentar los precios y va a haber inflación. Hay inflación por otras cuestiones, como el control de precios, como problemas de COVID, problemas de guerra de Ucrania-Rusia. Narcotráfico. Narcotráfico. O sea, la parte de narcotráfico está relacionada con el control de precios. Por ejemplo, el limón, el aguacate, la misma naranja. O sea, no crees que es por una cuestión de sequía, sino que tú tienes que pasar por un cierto lugar en donde tu producto tiene que pagar un costo por llevarlo a la gran Ya sea ciudad. formal o informal, ¿no? Y eso Ese también va repercutiendo en los mercados. Y entonces tú lo tienes que vender como productor. Si tú lo quieres vender a 35 pesos y acá te están cobrando 5 o 10 pesos por aumentarlo, ¿qué haces? Simplemente Trasladarlo, lo ¿no? trasladas al consumidor. Punto. Entonces, eso es inflación. Y la inflación se da por otras cuestiones, no solamente por políticas de aumentar salarios. Eso es padrísimo. Y eso se mide en términos matemáticos, doctor. Pues ya hay que hacer un programa mejor con el doctor Luis hablando de economía. Ajá. De matemática. Desigualdad, crecimiento, impuestos, extorsiones, corrupción. A la orden, doctor. Tecnología, necesario. salud, todo está en las Menos matemáticas. inteligencia artificial, que estoy en contra de eso todavía. Muy bien, entonces vamos a invitar a Jaskin, que estuvo en la Un sesión debate. pasada, Un debate, exactamente, estaría acerca de la padrísimo, inteligencia artificial. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Luis. Nos Genial. podríamos pasar platicando aquí Oye, sí, otras está padre, 2 horas. salió para otra, ¿eh? Otras 2 horas. Y pues bueno, de una vez que quede la invitación abierta para una próxima emisión. Sí, porque no hablamos del seminario, no hablamos de la revista, no hablamos de Salarios dignos. de los alumnos que están muy motivados. Por ejemplo, de los trabajos del CLIDI, son cosas aplicadas de los chicos que estudian microeconomía, probabilidad, teoría de juegos, son cosas aplicadas a la realidad. Por ejemplo, hay una cosa que se llama empleo joven del actual gobierno, o por ejemplo del outsourcing también, desaparecerlo o no,
es teoría de juegos y se puede medir y son trabajos ganadores de CLIDI y luego que fueron publicados en la revista. Luis, te propongo lo siguiente. Hacemos un programa y puedes invitar a uno de tus estudiantes. Sin ningún problema. Eso sí. Voy a Perfecto. invitar hasta 2 si quieres. ¿Va? Perfecto. Compromiso entonces. No, sin problema. Pero no te vayas. No te vayas, nos vamos a despedir todavía. Ahí cortas, ahí vas a cortar, ¿no? No, sigue. Bro, pues ya se nos ha terminado el tiempo. Gracias, Cris. Gracias, Cris, por acompañarnos. Gracias, Luis. Ya tenemos el compromiso. No se olviden de visitar los canales de difusión que tenemos, tanto en YouTube, en Spotify, en Instagram y en Facebook. No solamente los de las vicerrectorias, sino también los de la universidad en general, los cuales están apareciendo en su pantalla. Ha sido un enorme gusto, Luis, platicar contigo y pues nada, invitarles a que vean este programa y también aprovechen y consulten los programas que hemos tenido anteriormente con muchos invitados que están haciendo investigación con impacto social y pues nada, muchísimas gracias por su atención nuevamente y nos vemos en la siguiente emisión de Entropía.